Bueno, vamos con el capítulo 33 de Génesis, versos 1 al 4, dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos venido viendo todo el peregrinaje de Jacob desde que salió de allí de Padán Aram, con todo su ganado, con todas sus posesiones, con sus esposas, con sus hijos. Y ya por fin, ahora sí ya se está dando el encuentro, ¿sí? Sabemos que antes de esto pasó ese encuentro de Jacob que luchó con aquel varón, dice allí, entendemos que era con un ángel, con el ángel de Jehová, ¿verdad? Que él peleó allí y recibió la bendición. Él le dijo al ángel, no te suelto hasta que no me bendigas. Recibió la bendición y ahora Jacob era un hombre diferente. Sabemos que allí dice la palabra, ¿no? Que el ángel, ¿no? Le hirió allí en la pierna y él comenzó a cojear, ¿sí? Así que de ahí en adelante podemos decir que Jacob comenzó a caminar diferente, ¿no? Y ya viendo que ya estaba cerca de su hermano, dice que alzando sus ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea, Raquel, las siervas, cada madre con sus hijos, ¿verdad? Yo me imagino, amados hermanos, el susto que llevaba en el cuerpo Jacob, porque él sabía que su hermano le había amenazado de muerte, ¿sí? Y aunque habían pasado 20 años, él no sabía qué había en el corazón de su hermano. No sabía si el hermano venía a ejecutar venganza contra él, porque venía con 400 hombres. Cualquiera se asusta, diría, wow, trae un ejército contra mí. ¿Y para qué traía tantos hombres a encontrar con Jacob? Jacob pensaría que venía era a pelear con él, a matarle a él y a los suyos, ¿verdad? Entonces, ese susto que él llevaba le hizo que él tomara la decisión de distribuir a toda su gente y lo distribuyó de esta manera. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Podríamos decir que él tomó una estrategia donde él los puso en orden, vamos a decir, como que el más importante o el que más amaba, la mujer que más amaba, que era Raquel, la puso de última y a su hijo. Y adelante las siervas, podríamos decir que en orden serían las menos importantes para él, ¿verdad? Luego venía Lea y luego, por último, su amada Raquel. Ahí de alguna manera él mostró su favoritismo. A- si llegan a atacarnos, ¿no? Bueno, que ataquen primero a las siervas. Y ellas iban con sus hijos y eran hijos de Jacob. Pero Jacob tenía una preferencia por Raquel porque él la amaba, y a José, que también más adelante vamos a ver cómo él, en medio de todos sus hijos, él tenía favoritismo hacia José, ¿verdad? Entonces esta estrategia fue con la finalidad de que no, de por si era atacado, porque él no se sabía lo que iba a pasar. Pero dice en el 3, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Es decir, él los puso allí, pero tomó la decisión de irse él delante. Y dijo, no, yo voy a ir primero. Si me va a atacar, pues que me ataque a mí. Pero ¿cómo fue, amados hermanos? Fue humilladito, fue haciendo reverencia. Dice que estas reverencias se hacían normalmente a los reyes y que posiblemente Esaú, como él estaba viviendo allí en Edom, él era como un rey allí en Edom y quizás por eso el hermano le dio esta reverencia. Pero nosotros podemos pensar que más allá de eso fue mostrándole a Esaú su humillación, mostrándole a Esaú, mira, vengo humillado, vengo. Y la Biblia dice, amados hermanos, que la blanda respuesta quita la ira.
pero la respuesta áspera hace subir el furor. Cuando uno quiere hacer la paz con alguien, uno viene humilladito, no viene gritando, no viene hablando fuerte, uno viene buscando estrategia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mismo nos da las estrategias para acercarnos a las personas y así poder tener un encuentro de paz. Dice que cuando Esaú lo vio, dice que corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué lindo encuentro, amado hermano. El Señor sorprendió allí a Jacob, porque Jacob no se hubiera imaginado que Dios lo iba a sorprender de esta manera, que su hermano, que él pensaba que venía quizás en un plan de guerra, realmente venía era a recibirlo, venía a darle la bienvenida, pero él no se lo imaginaba, amados hermanos, porque a veces el temor de uno le hace pensar que las cosas que uno se imagina, uno las ve como una realidad. Uno se arma una película y para uno eso es así. Pero no siempre las cosas son así. Y qué lindo cuando nosotros dependemos del Señor. Algo que vemos aquí, que Dios había transformado el corazón de Jacob, ¿sí? Y que le llevó al encuentro con su hermano de una manera humilde. Y esa es la manera en que nosotros debemos acercarnos a nuestros hermanos, ¿sí? Y cuando alguien viene, amados hermanos, en plan de guerra contra nosotros, o nosotros pensamos que viene en plan de guerra, quizás ni siquiera es así, pero siempre es bonita una actitud humilde delante de las personas. Que la persona vea que no queremos pelear, que si le ofendimos en un momento dado, hoy estamos arrepentidos y hoy queremos hacer la paz. Esa fue la actitud de Jacob. Quiso mostrarle a su hermano que él venía en son de paz, que él estaba arrepentido, que ese Jacob tramposo ya no era el mismo, que ahora él era otro hombre transformado, ahora era un padre de familia, ahora era un patriarca. Y realmente fue lindo ese encuentro, hermano. Lloraron, se abrazaron. Qué lindo que después de 20 años no hubieran reproches entre ellos, sino al contrario, un amor que solamente Dios podía poner en el corazón de cada uno. También en esos 20 años Dios tuvo que haber tratado con Esaú y Esaú tuvo que haber entendido aquella palabra que Dios había dado de que Jacob sería el principal y que él al final pues iba a ser bendecido, pero iba a estar por debajo de la bendición de su hermano. Entonces, qué lindo entender, hermano, que Dios le da a cada uno lo que Él le quiere dar y aceptarlo sin envidia, sin tener celo en nuestro corazón. Y creo que en este momento, en ese abrazo y en ese llanto, ellos estaban mostrando lo que Dios había hecho en el corazón de ellos. Así que, amado hermano, si has tenido algún problema, si en algún momento quizás tuvimos envidia, celo, guerra con alguien, bajemos las armas. Vengamos humilladitos, abracemos a nuestros hermanos, oremos con ellos, hermanos, y mostrémosle que el amor de Cristo está en nuestro corazón. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga a mis hermanos, la paz del Señor con ustedes. Los textos del 5 al 7 dicen, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Gloria al Señor. Seguimos viendo aquí el reencuentro de estos dos hermanos que tuvieron aquella discordia por tantos años por causa de la viveza y la habilidad de Jacob, quien había robado la primogenitura, las bendiciones a su hermano Esaú. Y bueno, llegó el momento del encuentro, de enfrentarse uno al otro. Y como venía diciendo la pastora, pues ya Jacob había tenido un encuentro con Dios y las cosas eran diferentes para este hombre. Cuando nosotros nos encontramos con Dios y nos acercamos al Señor y ponemos nuestra vida delante del Señor y nos sumergimos allí en su presencia, en su palabra, Dios trata con nosotros y nos cambia nuestra forma de actuar, de decir las cosas. Y aquí vemos a Jacob, pues, cómo ha organizado a su familia para el encuentro con su hermano. Y bueno, ya aquí ellos dice que Esaú corrió y abrazó a su hermano, lo besó y lloraron. Qué hermoso es cuando nosotros pues nos reconciliamos y dejamos de un lado las discordias y las cosas pues que quizás con actitudes hemos ganado la separación como hermanos. Hay familias donde
hay miembros que duran años sin hablarse, sin pasarse palabras, y esta cosa es muy, muy desagradable, es muy feo cuando una familia se ve allí sumergido en el odio, en el rencor, pero aquí vemos a Jacob pues logrando una gran victoria y poniendo allí a su familia por grupos, él delante de todos ellos, van pasando y Esaú le dice, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? Cuando nosotros pues nos humillamos y dejamos de un lado el orgullo, podemos entablar una conversación con aquella persona y podemos nosotros entrar en amistad, y eso es hermoso, hermano. La bendición del Señor comienza a fluir y se van todas aquellas cosas, ya nos olvidamos de lo que quedó atrás y podemos comenzar una nueva relación con nuestro hermano, con nuestro prójimo, y dice, y le preguntó, ¿quiénes son estos? Y Jacob le responde, estos son los niños que Dios me ha dado, es la familia que tengo, y aquí los presento delante de ti. Él le iba hablando y le decía, mi Señor, él tenía aquella forma de humillación delante de su hermano, porque cuando nosotros entendemos que la bendición de Dios está con nosotros, hermano, eso no nos impide a nosotros, cuando llega el momento quizás de humillarnos y de ponernos a un lado, quizás lo hacemos con el entendimiento y sin malicias, porque sabemos que Dios es el que nos bendice a nosotros. Cuando la bendición de Dios está con nosotros, nosotros nos humillamos en el momento que hay que hacerlo, hablamos cuando tenemos que hacerlo. Entonces, si hay alguna situación en tu vida que estás viviendo, quizás en alguna enemistad con algún familiar, con algún hermano, te invito en el nombre del Señor que hagas aquí como hizo Jacob, pues él se presentó delante del Señor y presentó esta situación tan incómoda que él estaba viviendo, y Dios le dio la victoria. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la gracia para que tú te acerques a esa persona y comiences una nueva amistad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, la paz de Dios sobre sus vidas. Bueno, en este capítulo 33 vemos este reencuentro. Habían pasado alrededor o más de 20 años que Esaú y Jacob no se veían las caras, no se miraban el uno al otro. Jacob salió huyendo, pues su hermano se había enojado contra él y salió huyendo de la presencia de Esaú. Y vemos cómo Jacob, pues, en medio de todo esto, sentía temor por este reencuentro, pues no sabía la reacción pues que tendría su hermano. Y en medio de las costumbres allí en Medio Oriente, referente a los regalos, se daban dos tipos de regalos. El regalo de reconocimiento y un regalo de compromiso. Es por eso que Esaú le pregunta a Jacob qué son estos regalos. Fíjese lo que dice del verso 8 al verso 10. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Bueno, como venía diciendo, habían regalos que se daban de reconocimiento, donde la gente reconocía que la otra persona era superior a él. Y también estos regalos que se llamaban de compromiso, donde se buscaba hacer una alianza, y también donde se quería obtener un favor de la persona agasajada. Por eso Saúl le pregunta qué es todo esto. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que la Biblia dice que la dádiva ensancha el camino. Hay veces que nosotros tenemos que mostrar nuestra generosidad con presentes. Y Jacob reconoció esto, pues, y le dijo a Esaú que todo esto era para hallar gracia. ¿Para qué? Para que estas dádivas, pues,
pudiesen ablandar quizás el corazón de Esaú, que por tanto tiempo estuvo allí enemistado contra su hermano. Y Esaú le pregunta, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo este protocolo? ¿Qué es toda esta situación? Y Jacob, humillado, reconociendo pues que necesitaba hallar gracia, le dijo: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Qué bueno es tener una actitud pacífica. La Biblia dice que nosotros debemos de ser pacificadores, y dice la palabra del Señor que en lo que dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. Imagínese si Jacob hubiera llegado con altanería, si hubiera llegado allí con resentimientos, con palabras ásperas. Hermano, esto hubiera sido una batalla campal en medio de ese lugar. Pero Esaú, pues, al ver la reacción o la condición o el encuentro que tuvo allí con su hermano, quizás bajó la guardia. Él venía también preparado, no sabía ninguno de los dos cómo iba a ser todo esto, y cada uno utilizó su estrategia. Y Jacob le dice: el hallar gracia ante tus ojos. Hay algo aquí maravilloso, ¿verdad? Que en medio de todo esto, Esaú le dice: yo tengo suficiente, suficiente tengo yo. Una cosa es tener suficiente y otra cosa es tenerlo todo. Los judíos dicen que rico no es el que tiene mucho, sino el que está contento con lo que tiene. Hay personas que tienen mucho, pero cuando ven a otro prosperar sienten envidia y no son ricos internamente. Hay personas que no tienen mucho, pero cuando ven prosperar a otro, le dan gloria al Señor por la prosperidad de su hermano. Aquí Esaú pues le dijo: yo tengo suficiente, pero le faltaba algo, había perdido la bendición. Dice la Biblia que aún después, aunque procuró buscarla con lágrimas, no hubo tiempo para el arrepentimiento. En el libro de Malaquías, capítulo 1, dice la palabra del Señor que el Señor había dicho: yo los he amado, dice el Señor, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes de su desolación y de su heredad a los chacales del desierto. Aquí Esaú le dice que él tenía suficiente, pero le faltaba la bendición. Qué bueno es tener la bendición. La Biblia dice en Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quizás te faltan muchas cosas materiales, quizás tienes algunas necesidades en medio de tu vida, pero cuando tenemos la bendición del Señor, esa nos enriquece el alma, nos llena de alegría y podemos tener paz en medio de la tormenta. Y esto es lo que Jacob pues le da a entender a su hermano Esaú. Y le dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Hay que reconocer, hermano, la labor de otro. Hay que reconocer, hermano, aquí Jacob está reconociendo que Esaú pues le recibió con favor. Quizás él no esperaba esta actitud, pero él reconoció que Dios le había abierto el camino, le había ensanchado el camino, y en gratitud al Señor le da estos presentes a Esaú. Hay que ser agradecido, hermano, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con todo aquel que extiende su mano. Y agradecimiento, hermano, se demuestra. El agradecimiento se demuestra. Hay personas que aun cuando están agradecidos no lo demuestran. Y eso hay que demostrarlo. Y aquí Jacob lo demostró. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 11 y 12 dice así: acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Bueno, como venía explicando nuestro hermano Fran,
acerca de ya el de los presentes, el significado que tenía cada uno. Y bueno, aquí vemos ya la insistencia que Jacob le hace a su hermano, porque según, bueno, nadie acepta un regalo de un enemigo, pero ya es como Jacob ya le venía anunciando todo lo que Dios había hecho con él, y aquí le dice, Dios me ha hecho merced, o sea que el favor de Dios había estado con él durante todo ese tiempo que había estado alejado de su familia, y bueno, que todo lo que tenía, todo lo que él estaba viendo, lo que estaba ante los ojos de Esaú, era de él. Estaba diciendo, todo esto es mío, Dios me ha favorecido durante este tiempo que he estado alejado de la familia, y que por favor recibiera ese regalo, porque era una forma de hacer, de Jacob ve que era un pacto ya establecido entre ellos, de que, en donde iba a notar de que realmente su hermano sí lo había perdonado. Y bueno, dice aquí la palabra del Señor que Jacob insistió, y bueno, Esaú recibió los presentes, los regalos, todo lo que le estaba dando. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios es agradecido por el favor que Dios le ha hecho durante el caminar en el Señor, normalmente tiene un corazón generoso, un corazón dadivoso, que sabiendo que todo lo que tiene ha sido del Señor, y por el Señor lo ha recibido, y entonces no le cuesta entregar hasta alguna cosa o regalar. Por eso vemos hombres y mujeres de Dios en este caminar que todo lo quieren regalar, ¿verdad? Todo lo dan sin temor, sin miedo, sin pensar, ay, bueno, si le doy a esta cosa, me voy a quedar sin esto, no, sino que entienden que ellos están favorecidos por el Señor, y bueno, están agradecidos, gente con un corazón sincero, humilde, gozoso, porque el Señor está con ellos. Y bueno, dice aquí que Saúl luego le dice a su hermano que bueno, que siguieran con él, que él los iba a guiar al lugar donde querían llegar. Pero esto lo hacía Esaú de forma, porque en el tiempo de antes, bueno, ya que veía que Jacob venía con muchas personas, venía con ganado y animales, pasar por las ciudades, una caravana así tan grande, no traía confianza entre los habitantes de cada pueblo, de cada ciudad por donde él estuviera pasando, y bueno, tal vez podría ocurrir una tragedia o quitarle las posesiones, matarlos a ellos y quedarse con lo más importante. Entonces Saúl veía, bueno, el peligro que podría enfrentar la caravana de Jacob. Pero sin embargo, Jacob entendía que él estaba con el Señor, que la mano del Señor lo protegía y lo guardaba, y bueno, no aceptó que lo acompañara. Y aquí podemos ver en medio de todo esto, como han explicado nuestros hermanos anteriormente, que cuando el favor de Dios está con nosotros, bueno, nosotros no debemos temer, y automáticamente no hay temor, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y la única manera de obtener ese favor de Dios es haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos ha establecido aquí en la tierra. Todos venimos con un propósito. La idea es que usted y yo encontremos ese propósito por el cual hemos sido creados y estamos aquí en la tierra. Aquí recuerden, mis hermanos, que estamos de paso. Algún día vamos a partir con el Señor. No todos vamos a llegar a la vejez. Hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Lo importante es que nosotros podamos cumplir el propósito del Señor aquí en la tierra. Jacob, en medio de su proceso, de su desierto, entendió por completo el propósito que el Señor tenía para con él, y bueno, empezó a hacer lo que el Señor quería, y bueno, Dios lo bendijo con todo, y aquí podemos ver todas esas bendiciones y ese favor que Dios había establecido para él. Y asimismo Dios quiere bendecirnos, como dice la palabra, con toda bendición espiritual y material que Él ha preparado para con nosotros. La cosa es que usted y yo seamos sinceros delante del Señor, seamos reales delante de Él, para que su favor nos acompañe. Recuerde que Dios conoce todo lo que hay en nuestro ser, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, y de acuerdo a lo que hay en nosotros, bueno, Dios se va a encargar de favorecernos, de ayudarnos. Y como dijo nuestro hermano Fran, ¿verdad? Que no es rico aquel hombre que lo tiene todo, sino que aquella persona que está contento con lo que Dios le ha dado. Cuando nosotros estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, bueno, su favor sigue cada día más y más en medio de nosotros. Así como Jacob entendió que todos esos animales y todas esas posesiones Dios se las había dado, y él se las estaba regalando a su hermano, él entendía que
dándole eso a su hermano, no se iba a quedar pobre, sino que al contrario, Dios iba a bendecir cada día más y más su vida, porque Dios ama a las personas generosas. Entonces, que el Señor nos ayude a ser generosos, que el Señor nos ayude a que su favor nos acompañe a cualquier sitio donde nosotros nos establezcamos, para que la bendición siga fluyendo sobre nuestras vidas y sobre los que nos rodean. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 13 y 14. Dice: y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Bueno, vemos este capítulo tan bonito, ¿no? De reconciliación. Después de tantos años, dos hermanos vuelven de nuevo a encontrarse. Y esta vez no es para pelear ni para discordia, sino para reconciliación. Porque al final de cuentas, pues eran hermanos y se amaban, ¿no? Y vemos aquí que en el versículo anterior dice: Esaú le dijo: anda, vamos, yo iré contigo, ¿no? Entonces él le dice: mi señor sabe que los niños son tiernos. O sea, él pensó, Jacob, a pesar de la felicidad que tenía por de nuevo ver a su hermano y estar con su hermano, Jacob no pensó solamente en su felicidad, no pensó solamente en él pensó en que tenía niños pequeños, que tenía ovejas, mujeres, y le dijo: adelántate, adelántate tú y yo iré detrás tuyo poco a poco. Mis amados hermanos, vemos que aquí Jacob tenía algo, y era que él no se apresuraba, él iba poco a poco, iba con calma, ¿no? ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor, ¿no? Y tal vez él pudo haber aceptado ir con su hermano, ¿no? Pero él dijo: ve delante mío, yo iré detrás tuyo, ¿no? Y él no pensó solamente en él, pensó en su familia, pensó en los que iban con él, y asimismo debemos ser nosotros, mis amados hermanos. No podemos pensar solo en nuestra felicidad, solo en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos, y que no nos importe si tenemos que pasar por encima de los demás para obtener aquello que nosotros queremos. Esa no es la verdadera actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Jacob no pensó en él, no pensó en su felicidad, no pensó solamente en que, ay, qué felicidad, me encontré con mi hermano de nuevo, quiero estar con él, recuperar el tiempo que pasamos solos, separados. No, Jacob pensó en los suyos, pensó en su familia, pensó en todo lo que iba con él, porque él no iba solo. Tal vez si hubiese ido solo o solo con sus mujeres, diría, bueno, pues vamos, ¿no? Pero en este caso él pensó también en todos los que iban detrás de él. Y asimismo debemos pensar nosotros, mis amados hermanos, no solamente en nosotros, sino en los que están detrás de nosotros, en los que están en nuestras manos, en los que están en nuestro cuidado, en nuestra familia, en nuestros hermanos de la iglesia, en nuestros amigos, en todo. No solamente pensar solo en nuestra felicidad y en lo que nosotros deseamos y queremos. Y tenemos que pensar también en los que están con nosotros, ¿no? Y es algo que Jacob confiaba en el Señor plenamente. Siempre lo demostró. Él confiaba en el Señor, así que a él no le importaba ir rápido. A él lo que le importaba era que el Señor estuviera con él, y así tuviera que ir poco a poco. Pero él sabía que el Señor estaba con él. Entonces, a pesar de esa reconciliación tan bonita, y a pesar de que él volvió a encontrarse de nuevo con su hermano, eso no fue impedimento para que él dejara su familia o dejara sus cosas por ir tras su hermano. No, él pensó también en su familia, él pensó en los que iban con él, así que le dijo: ve tú adelante y yo te alcanzo. Yo voy poco a poco al paso
de las ovejas al paso, del ganado al paso, de mi familia, ¿no? Y esto es muy hermoso, mis amados hermanos, cuando nosotros no solamente pensamos en nosotros, sino que también pensamos en los que están con nosotros. Y esa es la verdadera actitud que nosotros debemos tener. Así que si tú estás pensando en algo, si tú estás deseando algo, si tú estás teniendo tal vez la oportunidad de tu vida, si se puede decir, aquello que has anhelado, no pienses solamente en ti. No seas egoísta y no pienses solamente en lo que tú deseas o en lo que tú quieres. Piensa en tu familia, piensa en los que están a tu alrededor. Si esa felicidad que tú quieres y esa felicidad que tú anhelas también es la felicidad de ellos. Y si es así, sigue adelante. Si no, piénsalo y descansa en el Señor. Confía en el Señor, así como Jacob confiaba en el Señor en todo momento. Asimismo, confía hoy en el Señor, que el Señor quiere grandes cosas para ti, pero no debemos ser egoístas y pensar solo en nosotros, sin importarnos los que están a nuestro alrededor. Cada vez que nosotros queramos algo y deseemos algo, debemos entender que no podemos pasar por encima de nadie, sino que nuestra felicidad también sea la felicidad de ellos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos nosotros. El 15 dice, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi Señor. Bueno, vemos que fue muy bonita la reconciliación, el encuentro de esos dos hermanos. Y Esaú quería, así como le había dado Jacob, le había dado presente, pues que quiso dejar gente de él para que lo acompañara, de llevar ayudar a llevar el ganado que llevaba él. Sin embargo, vemos que Jacob no quiso. Le dijo, basta, dice, yo con tu gracia, dice. Entonces él estaba contento de que no era como él pensaba el encuentro del hermano. Entonces con eso se conformaba él, con que habían hecho las paces, no había rencor en ninguno de ellos, y ya todo era paz, amor, ¿no? Entonces no, llévate la gente nomás, yo estoy contento con que basta de la gracia que nos hemos encontrado y que ya estamos reconciliados y que ya todo quedó en el olvido y vamos a echar para adelante. Sigue nomás y yo te alcanzo más. Y así fue la reconciliación, y todo lo aceptó el otro. Él aceptó todos los regalos que le dio el hermano, y también así mismo cuando el hermano no quiso que escogiera a la gente, bueno, dice, porque todo era en paz, ¿no? Así es bonito que cuando uno tiene un desacuerdo con una persona, tratemos de cada día acercarnos más, y cuando nos acercamos, pues olvidar todo, ya no hacer recuerdo de lo que pasó ayer, ¿no? Ayer ya pasó, entonces esas cosas ya habían pasado, hacían 20 años, ¿no? Ahora era nueva vida, nueva era que iban a enfrentar, iban a estar juntos. Si el tiempo que estuvieron separados, pues ahora lo querían reconciliar, recuperar, ¿no? Haciendo nuevas alianzas y estar en paz, ¿no? Que es lo bonito. Fue muy bonito y pues y ojalá nosotros también sigamos ese ejemplo de estos dos hermanos, que si nos disgustamos con una persona, ¿no? Tratemos de que reconciliarnos y que olvidar todo, que todo sea paz y amor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Continuamos allí en Génesis 33, verso 16 y verso 17. Dice la palabra del Señor: así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Qué maravillosa reconciliación, mis amados, como se ha venido, ¿verdad?, desarrollando este tema acerca de la reconciliación de estos dos hermanos. 20 años, hermanos, allí
vamos a decir, un conflicto interno entre ambas personas, entre ambos, ¿verdad? Porque se habían separado, pero como familia siempre uno anhela, ¿verdad?, solucionar las cosas. Y me imagino que en esos 20 años no fue fácil para Jacob ni fue fácil para Esaú, pero estaba allí la mano de Dios, ¿verdad? Siempre el Señor quiere que nosotros tengamos paz, tengamos unidad, que andemos en un mismo espíritu, bendito sea el Señor. Y vemos este caso, ¿verdad? Ya se hizo, ¿verdad?, la reconciliación. Después de tanto tiempo se llegó, ¿verdad? Me imagino el pensamiento de Jacob, el pensamiento aún mayor el de Jacob, ¿verdad? Porque Jacob era el que había cometido la falta. Pero vemos que allí estaba la mano del Señor. Vemos allí las palabras de Esaú, vemos allí la actitud de Esaú. Y bueno, fue algo, ¿verdad?, que tanto para Jacob, la sorpresa, ¿verdad?, de ese comportamiento o de esa manifestación de su hermano, bendito sea el Señor. Pero sabemos, ¿verdad?, que cuando estamos en el Señor, hermano, y logramos, ¿verdad?, estos actos, hermano, si Dios está en el asunto, hay solución, mis amados. Allí en Eclesiastés capítulo 3, el último versículo en el 15, dice que el Señor restaura lo que pasó, bendito sea el Señor. Si hay algún conflicto en medio nuestro, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, busquemos la paz, hermano. Busquemos esa bendición, ¿verdad? Esa comunión con nuestros seres queridos, esa comunión aún con los miembros de la iglesia del Señor. A veces por cosas, ¿verdad?, y tan insignificantes, hermano, nos comemos la cabeza y pasan los años, hermano. Y no cree, hermano, esas situaciones así son situaciones a veces peligrosas, porque en una de ellas podemos perder la bendición o perdemos la bendición del Señor por mantener cosas que de pronto por boberías, hermano. Entonces, hagamos como esta pareja, hagamos como esta familia, hagamos como estos hermanos. Vamos a reconciliarnos, hermano. Busquemos, ¿verdad?, la dirección, busquemos esa palabra de Dios, que Dios nos dé palabra de sabiduría para actuar, hermano, y para efectuar esa reconciliación en este tiempo, mis amados. Allí en Colosenses, ¿verdad?, en el capítulo 2, ¿verdad?, dice la palabra acerca de la reconciliación de Jesucristo. Bendito sea el Señor, es nuestro reconciliador, ¿verdad?, con nuestro Padre, bendito sea el Señor, es nuestro mediador. Él nos ayuda allí, dice la palabra, con gemidos indecibles, hermano, para que usted y yo restauremos nuestra comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Amigo que me oye, es tiempo de la reconciliación, es tiempo que nos volvamos al Señor, que tomemos, ¿verdad?, este prototipo, ¿verdad?, de evento con estos dos hermanos, y que nosotros hoy día pongamos en práctica, bendito sea el Señor. Y así se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, hermano. Se solucionó el problema y cada quien se fue, ¿verdad?, a su lugar. Dice que Esaú se fue a Seir y Jacob se fue a Sucot y edificó allí casa para sí y hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, hermano. La palabra Sucot significa cabaña, y se fue cada quien a sus haceres, pero se fueron con la paz de Dios, hermano. Qué bueno y qué bonito, hermano, cuando usted y yo tenemos paz en nuestras vidas. Puede ser que medio mundo se esté, ¿verdad?, deteriorando, se esté derrumbando, pero cuando tenemos la paz del Señor, cuando tenemos esa tranquilidad, esa bonanza en nuestras vidas, hermano, vivimos, ¿verdad?, en armonía, vivimos en el gozo del Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que estos hermanos tomaron esa decisión, hermano, de perdonarse unos a los otros, bendito sea el Señor, y obtener esa paz, y irse en paz cada quien a su lugar. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Buenos días en este comienzo de semana, gloria a Dios, a todo el pueblo del Señor. Y también en esta mañana pedimos la oración por Saturnino de Jesús Morillo, ese siervo del Señor, pasó toda su vida sirviendo al Señor. Y el día sábado en la noche, a eso de las 9 de la noche, su esposa partió con el Señor debido al COVID, y él se encuentra también enfermo con el mismo COVID. Así que oren por él para que Dios le traiga sanidad, para que Dios opere el milagro en él y le sane. La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pues a ese mismo Dios que le sirvió a Israel, a ese mismo Dios le servimos. Así que rogamos sus oraciones para que Dios traiga sanidad y milagros en el nombre del Señor. Dios le bendiga. Seguimos aquí en el capítulo 33.
Este capítulo está dedicado exclusivamente al encuentro de Jacob con su hermano Esaú. Esaú había prometido: cuando papá muera lo mato. Y ahora viene a su encuentro con 400 hombres armados. Y Jacob lo primero que pensó fue: me va a quitar la vida. Va a acabar conmigo, va a acabar con mis mujeres, va a acabar con mis niños, va a quedarse con todo mi ganado. Entonces pensó en ablandarlo, mandándole presentes, mandándole regalos, vacas, ovejas, cabras, camellos, un grupo detrás de otro. Y cuando Esaú llegó a su encuentro, ya su corazón estaba ablandado. Esaú le preguntó a Jacob: ¿qué son estas ovejas y esas cabras y esas vacas que he visto? Le dijo: es un presente. Respondió Jacob: es un presente para hallar gracia delante de tus ojos. Pero ya la ira de Esaú había sido apaciguado. La gran preocupación de nosotros en esta vida debe ser agradar a Dios. Porque la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que procuremos agradar a Dios, procuremos vivir conforme a lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 18 dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Mis amados hermanos, termina el encuentro de Jacob con su hermano. Su hermano le ofreció de toda clase de ayuda. Le dijo: yo iré delante de ti. Le respondió Jacob: no, mi hermano, váyase usted a su casa, porque yo ando con niños, yo ando con mujeres, yo ando con un rebaño de ganado, de vacas paridas, y si les acelero el paso y si las fatigo en un día, morirán. Déjeme ir al paso de las vacas paridas, de los niños, de las mujeres. Déjeme ir al paso de ellos, váyase usted. Entonces Jacob le dijo: te dejaré unos hombres para que te acompañen. Él quería cuidar a su hermano, quería que su hermano llegara a su destino con bien. Pero Jacob no aceptó, le dijo: hermano, ¿para qué esto? Entonces Esaú quiso devolverle el presente y Jacob le respondió: no, mi hermano, que Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido al ver tu rostro. He visto tu rostro como el de Dios, como el de un ángel. Dios me ha bendecido con tu presencia. El favor de Dios y el favor tuyo ha estado conmigo. Llévate ese presente. No se lo quiso recibir de nuevo Jacob, porque era un regalo, y los regalos no se dan ni se quitan. Uno debe tener palabra, uno debe tener honor, que tu honor sea tu defensa en cualquier circunstancia donde te encuentres. No hagas lo que primero se te ocurra, no seas un maquiavélico. Maquiavelo decía: el fin justifica los medios. No importa si el fin es bueno, los medios, no importa los medios que tengas que usar, así sean malos, utilízalos. Pero nosotros los creyentes no somos maquiavélicos. Si el fin es bueno, los medios también tienen que ser honestos, buenos y puros. Así que procura demostrar con tu testimonio que tú agradas a Dios, que tú vives para Dios. No comiences a hacer cosas malas. Jacob llegó a Sucot
él salió a tierra de Canaán. Su meta era la tierra de Canaán. Y llegó a Sucot y allí estableció su casa. Allí edificó su casa. Allí plantó su ganado. Allí hizo su vida, mis amados hermanos. Bendito sea Dios. Allí, bendito sea Dios, se estableció. No podemos estar en dos lugares a la vez, no somos omnipresentes, ni tampoco podemos estar divididos dentro de nosotros, estar en un lugar, en una ciudad, en un país, con el corazón en otro, así como Israel cuando salió al desierto, rumbo hacia la tierra prometida, ellos decían, nos acordamos de Egipto. ¿Cómo comíamos carne? Nos acordamos de las ollas y ante las ollas estábamos. Iban adelante, pero su corazón estaba atrás, en Egipto. Por tanto, no llegaron a la tierra prometida en su mayoría, porque su corazón nunca salió de Egipto. Su corazón siempre estuvo en Egipto. Así que los hijos de ellos fueron los que llegaron a la tierra prometida. Jacob salió de su casa, se encontró con Dios en Luz y cambió el nombre de aquel lugar por Betel, casa de Dios. Mis amados hermanos, y Jacob tuvo un encuentro con Dios donde hizo pacto con Dios y le dijo, si fueres conmigo y me dieres pan para comer y vestido para vestir, tú serás mi Dios. Y de todo lo que gane el diezmo apartaré para ti. Y Dios respondió también a Jacob con promesas. Y le dijo, yo iré contigo y te daré descanso. Y te volveré a traer a esta tierra en paz. Ahora se está cumpliendo la promesa de Dios, está regresando a su tierra. Su tío salió en persecución de él y Dios se lo amansó en el camino. No te atrevas a hablarle a Jacob ni siquiera altaneramente. No te atrevas a hablarle a Jacob mal, descomedidamente. E hicieron pacto allí en el camino. Después de eso, se va su tío y viene Esaú armado con 400 hombres. Pensó lo peor. Pero mis amados hermanos, Dios le había prometido que lo volvería a traer en paz a su tierra. Ahora está regresando. El príncipe de paz es el Señor. Y el Señor irá con nosotros, irá delante de nosotros, a la cabeza de nosotros va el Señor abriéndonos caminos. Así que confía en Dios y haz el bien. Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, el versículo 19 y 20 dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Él se paró frente a la ciudad, acampó fuera de la ciudad, no se metió en la ciudad. Imagínese qué desastre hubiera sido si entra con toda esa cantidad de ganado en la ciudad. Hubiera sido un desastre. Los ganados no tienen dominio de sí mismos, ellos no respetan la propiedad privada. Es tremendo. Él se quedó fuera y compró aquellas tierras de mano del hijo de Siquén, el rey de aquella tierra, y habitó en ella y levantó un altar. Fíjate, lo primero que hizo fue levantar un altar para Dios, un lugar de adoración, un lugar donde él pudiera invocar el nombre de Dios.
siempre el primer lugar se lo debemos dar a Dios. Cuando tú comiences tu empresa, cuando tú comiences tu casa, cuando tú comiences cualquier proyecto, dale el primer lugar a Dios. Cuando llegues a una ciudad, si te toca emigrar, el primer lugar debe ser para Dios. ¿Y cómo puedes hacerlo? Buscar en ese lugar donde está predicándose la palabra de Dios, donde hay una iglesia, allí poder congregarte y escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es el camino de Dios para prosperar, que tú busques a Dios, que le des el primer lugar a Dios y no te dejes absorber por lo material, porque ¿de qué te vale ganar el mundo entero y perder tu alma? Así que busca a Dios. Eso fue lo que hizo Jacob. Compró a las afueras de aquel lugar un campo y allí edificó su casa, allí edificó altar para Dios y ofreció sacrificio en agradecimiento a que Dios había prosperado su camino. Dios se lo había prometido y lo ha cumplido. Así que cuando le hagas una petición a Dios y Dios te lo conceda, acuérdate de dar gracias. Da gracias a Dios en todo. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Así que en este momento yo te invito a que le des lo más importante que hay en ti a Dios. Y eso es tu vida. Entrégale tu vida al Señor, allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Santiago capítulo 4 versículo 10 nos dice la Escritura: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarte delante del Señor es como cuando Jesucristo estaba orando allá en el huerto del Getsemaní. Señor, no se haga mi voluntad. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú. Yo no soy digno de que entres debajo de mi techo, dijo el centurión. Y Jesucristo dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.